Formación continua especializada. Bueno, hola para todos. Mi nombre es Jaime Andrés Salazar, administrador de empresas y un apasionado por la propiedad horizontal. 18 años de experiencia en este mundo que nos va llamando la atención tanto de la propiedad horizontal, que para unos es muy complicado, para otros es un muy retador, pero que definitivamente hay un grado grande de pasión. Entonces el día de hoy quiero hablarles de los 6 grandes estrategias para gestionar activos. 6 estrategias que van a estar encaminadas a una mejor gestión en las propiedades horizontales. Vamos a hablar un poco sobre cómo podemos lograr, a partir de ciertas herramientas, alcanzar, digamos que esa meta, que es administrar correctamente nuestra unidad residencial o inclusive hasta nuestro centro comercial. Entonces, quisiera contarles que a partir de la gestión de activos, basados en la norma ISO 55000, pues entendemos que hay varios tipos de activos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también vamos a encontrar activos financieros, vamos a encontrar activos de carácter humano, de carácter de conocimiento y reputacional. Entonces, dentro de esas 6 estrategias, quiero hablarles inicialmente de la estrategia de talento humano. Desde talento humano, pues vamos a trabajar muy bien la retención del mejor talento humano, el reclutamiento, la selección, cómo podemos hacer una capacitación y desarrollo adecuada para una comprensión de lo que se hace en el día a día con nuestros empleados. El talento humano también va a estar ligado a que verdaderamente nos dé lineamiento propicio para llegar a nuestra meta. Entonces son nuestros aliados. Un buen talento humano con toda seguridad va a llegar a que se cumpla cada día todo el propósito planteado. ¿Y cómo lo logramos? Básicamente con una administración del desempeño. Entonces vamos a tener varios puntos importantes en el talento humano. Vamos a tener cómo hacemos el reclutamiento, cómo fortalecemos las habilidades y fortalezas que tiene cada empleado, cómo analizamos el tema de compensación, que es muy importante. Un tema de compensación para que el empleado se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Si bien podemos empezar con un tema de endomarketing, que es enamorarlo desde el principio. Cómo encontrar el enamoramiento del empleado para que finalmente podamos tener la retención final del mejor talento humano. ¿Y cómo lo logramos? A través de un plan de endomarketing. Entonces aquí viene la primera invitación de la primera estrategia del talento humano y es la conformación de un plan de endomarketing que logre que se alinee mi estrategia, mi disciplina con la que tienen los empleados y así poder alcanzar lo que buscamos. Hay una segunda estrategia importante dentro de la gestión del activo y es la gestión del conocimiento. Y entonces aquí es entender, identificar quién y en dónde se encuentra el conocimiento en la propiedad horizontal. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Cómo capturar esa información de modo que cuando haya una transición en algún momento, pues no se pierda la historia? Muchas veces pasa eso. Entramos a una unidad residencial, entramos a hacer un proceso de administración y por más años que tenga la unidad residencial nos encontramos con la sorpresa de que muchas veces no tiene historia. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa estructuración? Definir una estructura documental sería el primer paso dentro de la estrategia de conocimiento. Identificar quién tiene ese conocimiento y cómo lograr que ese conocimiento se pueda plasmar en diferentes herramientas, aprovechando hoy en día que tenemos facilidades de herramientas que son muy fáciles de trabajar. Un video corto, una documentación donde un documento podamos plasmar un procedimiento claro, un infograma para hacerlo mucho más fácil, de modo que podamos leerlo y entender fácilmente qué se debía hacer. Cómo crear esa biblioteca del conocimiento. Y esa biblioteca del conocimiento en las unidades residenciales es inmensa. Cada proceso tendrá un desarrollo independiente de la transferencia. Si nos vamos a procesos misionales como mantenimiento, cómo se hace el mantenimiento de un equipo específico, cómo se hace el del ascensor, cómo se hace el de la bomba, cómo hago el tema de contratación, cómo se hace una vinculación, una desvinculación, cómo puedo manejar adecuadamente mi presupuesto. Todo eso necesitamos documentarlo para poder tener el conocimiento
plasmado y finalmente poderlo compartir. Entonces aquí la invitación viene a crear un plan de gestión de mantenimiento, de conocimiento. Y ese plan de conocimiento va a estar enfocado a crear el mapa. Y el mapa es muy sencillo, es identificar dónde está ese conocimiento, quién lo tiene y cómo lo trabajamos. Entonces ya llevamos dos estrategias, la estrategia del talento humano y la estrategia del conocimiento. Una tercera estrategia podríamos estar embarcando en mantenimiento. Claro, es la misional, es la que el artículo 51 de de la ley 675 le dice al administrador que debe responder por el mantenimiento adecuado de los bienes comunes. Entonces ahí como estrategias y como puntos fundamentales tendremos el inventario de equipos, tener una hoja de vida de los equipos adecuada. Y entonces aquí volvemos otra vez con el tema de herramientas, ¿dónde las podemos almacenar? Si tenemos el presupuesto, podemos utilizar herramientas mucho más tecnológicas y avanzadas, o simplemente un Excel, o simplemente una carpeta donde podamos tener la información básica de mi equipo, hojas de vida, la criticidad del equipo. Y muy importante, entender cuáles son las políticas de desincorporación que van a mantener estos elementos. Y todo esto lo podemos reunir en una estrategia, el plan de mantenimiento. Entonces ese plan de mantenimiento estará ligado a la ubicación, el tipo de equipo que estoy manejando, quién es el responsable, qué proveedor tengo actualmente y a lo mejor cuáles proveedores estuvieron antes haciendo el mantenimiento, cuál es la criticidad que tiene ese equipo, cuál es el impacto frente al riesgo, qué actividades se realizan. Es muy importante saber qué estamos realizando. Nuestro proveedor, muchas veces, el proveedor va, realiza su actividad y no sabemos muchas veces qué tanto es el alcance de su contrato. Entonces, como administradores debemos velar por ese funcionamiento. Entonces, tener muy claro cuáles son esas actividades que se van a desarrollar. Y finalmente, unas observaciones con unas políticas y unas bitácoras de trabajo realizados. Entonces, así tendríamos nuestro plan de mantenimiento al día. Una cuarta estrategia desde la gestión de activos es el abastecimiento. Claro, el abastecimiento y es cómo nosotros destinamos nuestros recursos en la mejor elección de los proveedores. Y ahí vamos a tener que hacer un análisis de gasto entendiendo qué es lo que necesitamos gastar, a dónde va, cuáles son esas prioridades dadas desde el presupuesto y cuál es mi plan de trabajo. Tener un listado de proveedores y ese listado de proveedores tener una categorización, ese manejo de proveedor para poder trabajarlo adecuadamente y irlo perfeccionando. Entender que al proveedor hay que evaluarlo, monitorear los precios, tener un listado de precios actuales. Si bien podemos tener contratos, mirar cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra plaza. En los precios, si los precios son los adecuados, son los que están al día, o por el contrario, estamos muy por debajo o estamos muy por encima. Y como estrategia principal sería diseñar la matriz de compras, una matriz de compras que donde podamos determinar qué compramos y que podamos determinar cuáles son esos productos críticos o negociaciones críticas que yo tengo, cuáles son, digamos que esas que son menos críticas o tipo palanca y cuáles son las más estratégicas. Entonces, diseñar una matriz de compras se vuelve fundamental. Entonces, aquí como estrategia final del abastecimiento es tener nuestro plan diseñado a partir de la matriz de compras. Una cuarta estrategia está enfocada en la sostenibilidad. Claro, los tiempos están cambiando, la vida está cambiando, cada vez somos más responsables con nuestro entorno. Entonces aquí el análisis de riesgos entra a funcionar, generación de proyectos de impacto sostenible, cómo estamos aportando nosotros como copropiedad a la economía verde. Inclusive aquí es donde inclusive podemos ingresar objetivos de nivel mundial. ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos empezar a hacer el trabajo desde los recursos, energía, agua, potencializar la educación desde nuestros residentes para una separación desde la fuente, por decir algo? Entonces, como estrategia final de sostenibilidad, un plan de saneamiento podría darnos esos lineamientos. Un plan de saneamiento que esté enfocado desde el aseo propiamente,
de cómo son las buenas prácticas de mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura, desde el tema del manejo integral de los residuos sólidos, cómo lo tengo implementado, a dónde van, cómo lo recojo, cómo le hago otro tratamiento y cuál es la disposición final, inclusive el manejo integral de plagas, que a partir de todo esto se conforma nuestro plan de saneamiento. Y finalmente tendríamos la estrategia financiera. Claro, sin dinero no podríamos trabajar. Entonces, un presupuesto inteligente va a conllevar a que tengamos un análisis propio de los trabajos que hacemos en nuestra unidad residencial. Presupuestos no solamente pensados a 12 meses, sino presupuestos pensados a mediano y largo plazo. Si bien la ley nos dice que son a 12 meses por una aprobación en asamblea, hay actividades que no las realizamos solamente en en el periodo de un año. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Cuál es la visión? Como administradores tenemos la responsabilidad de no solamente pensar al presente o en su futuro cercano, sino cómo llevar a esa unidad residencial un poco más allá. Pensamiento de gerente integral, pensamiento de que estamos manejando una empresa. Entonces ahí con esta estrategia financiera, tener análisis de estados financieros adecuados, cómo manejo mis inversiones, qué otros ingresos podríamos tener, no solamente depender de la cuota de administración, qué otros ingresos podríamos estar manejando. Y a partir de ahí creamos nuestro plan financiero, un plan financiero que está enfocado en presupuestos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, en resumen, la gestión del activo la podríamos tener en seis grandes planes que podríamos tener alineados a la estrategia de de la unidad residencial. Impregnar nuestro ADN para poder que esa unidad residencial sí tenga un rumbo. Recuerden que los consejeros son los primeros llamados a la estrategia, pero nosotros tenemos que apoyarlo. Entonces, nuestra recomendación fundamental desde la gestión de activos es completemos esos seis grandes planes. Un plan financiero que me dé el recurso, que me diga hasta dónde yo puedo llegar. Un plan de endomarketing, que es la estrategia del talento humano. Como les decía ahorita, la retención del mejor talento humano. Yo quiero trabajar con los mejores y para poder tener los mejores, pues debo tener un enamoramiento de ese empleado. Y ese enamoramiento del empleado lo voy a lograr a partir de un plan de endomarketing. Un plan de gestionar el conocimiento y empezar a evolucionar, a dejar historia, a documentar. La historia, entre más historia tengamos, con toda seguridad vamos a buscar una mejora continua mucho mejor y no vamos a estar cometiendo los mismos errores y no vamos a entrar en reprocesos. Es un plan para gestionar el conocimiento, un plan de mantenimiento, un plan de mantenimiento que me favorezca a la conservación de los activos físicos e infraestructura, el embellecimiento de nuestra unidad residencial, que se vea en condiciones adecuadas, un plan de abastecimiento, y es cómo nosotros logramos invertir y seleccionar los mejores proveedores. Es claro que nosotros estamos contratando diferentes fuentes, proveedores diferentes por todos los lados. Entonces esa contratación tendrá que ser la mejor, la más adecuada. Una tercerización consciente. Entonces el plan de abastecimiento me va a indicar qué es lo que tengo que comprar, cómo lo debo comprar y a quién se lo debo comprar y cuál es el interés profundo que debo dar a ciertas contrataciones importantes. Recordemos que en un presupuesto, más del 50% o perfectamente llegando al 50% se podrían estar yendo solamente contratos como los de seguridad o aseo. Entonces, hay un número importante de impacto que hay en una muy buena negociación. Recuerde que también ese gerente integral, como es lo que estamos buscando, debe aprender a ser un buen negociador. Y finalmente ese plan de saneamiento que me integre la vida sostenible de la unidad residencial, empezar a crear un mundo desde lo verde hacia una economía azul. Entonces, la invitación, señores, es gestionemos los activos a partir de los seis grandes planes que me van a generar una eficiencia en la gestión que podamos dar a la propiedad horizontal. Y con toda seguridad vamos a estar encaminados a la profesionalización de nuestro sector. Muchas Formación gracias. continua especializada. Yeah, Formación específica para trabajar.